jóvenes, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestra tercera clase virtual. Espero se encuentren muy bien y entendiendo las clases que le estamos pudiendo dar. No se olviden que todo este tema de la literatura griega está dividida. Lo estamos haciendo de poco a poco para que ustedes puedan entender. Y como se habrán podido dar cuenta, el día de hoy vamos a desarrollar literatura griega, pero el periodo ático. Al inicio, si ustedes recuerdan, al inicio de la clase se les había dicho, la literatura griega, o llamado también clasicismo griego, se divide en tres etapas: periodo jónico o arcaico, periodo ático o clásico y el periodo de decadencia. Entonces nosotros ya hicimos el periodo arcaico y ahora vamos a hacer la literatura griega, pero específicamente en su periodo ático. Antes de ello les voy a narrar un pequeño mito y yo quiero que ustedes lo tengan bastante en cuenta, porque luego de esto vamos a atar cabos, ¿ya? A ver, el mito se llama o lleva por título el mito de Ifigenia. Se trata sobre el rey Agamenón. El rey Agamenón tenía una gran cantidad de soldados que se encontraban un poco alejados de su reinado. Estos soldados habían cazado un animal prohibido que era protegido por la diosa Artemisa. La diosa Artemisa se enojó tanto que lo que hizo es castigarlos. ¿Cómo los castigó? Lo que hizo es evitar que todo este grupo de soldados llegasen al reinado de Agamenón. Pasaba tiempo y no llegaban todos estos soldados y Agamenón estaba desesperado porque ya tenían que partir hacia Troya. De repente le llama al adivino Calcas y le pregunta: tú, dime, ¿por qué no llegan mis soldados? ¿Qué es lo que ha pasado? Y el adivino Calcas observa y le dice: lo que han hecho tus soldados es cazar uno de los animales protegidos por la diosa Artemisa. Y para que esto pueda tener continuidad, ella te pide un sacrificio. Entonces Agamenón se pone a pensar: ¿sacrificio? Cualquier sacrificio va a ser poco siempre y cuando yo gane la guerra contra Troya. El objetivo de Agamenón era ganar. Entonces se pone a pensar y dice: ok, ¿cuál es el sacrificio? Y lo que le dice Calcas es: tienes que sacrificar a tu hija Ifigenia. Entonces Agamenón: ¿Ifigenia? Pero Ifigenia es la hija más querida de mi esposa. No puedo, dice. Pero en eso Calcas le dice: si tú no lo haces, tus soldados no llegarán y por lo tanto no vas a poder ir hacia Troya. Entonces la ambición se apoderó de Agamenón y Agamenón dijo: está bien, sacrifícala. Y lo que hizo es ponerla en manos de Calcas. Supuestamente el que le iba a sacrificar es Calcas. Pero de acuerdo a las versiones se dice que la diosa Artemisa se apiada de Ifigenia y que al final la rescata y cambio de Ifigenia pone a otra mujer y al final Calcas termina sacrificando a otra mujer, pero para Agamenón y para su esposa, que era Clitemnestra, madre de Ifigenia, la que había sido sacrificada era Ifigenia. A partir de esto es lo que Clitemnestra va a tener un total rechazo hacia Agamenón. ¿Por qué nos interesa? Lo vamos a ver a continuación. A ver, muy bien. Dejando de lado lo que es el mito de Ifigenia, vamos a establecer el contexto histórico-social de la etapa ática. Como ya se les había mencionado anteriormente, esta etapa ática se ha desarrollado más o menos por los siglos 5 a los siglos 4 antes de Cristo, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque en este caso vamos a ver una Grecia ya desarrollada, a una Grecia con una visión estable. Y uno de esos ejemplos vendría a ser que se crean las polis, las ciudades de estado. O sea, ya van obteniendo su nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de ellos sería Atenas. Luego tenemos que este siglo en el que se desarrolló la literatura clásica o esta etapa ática de la literatura griega va a ser conocida como el siglo de Pericles. ¿Por qué le vamos a dar tanta importancia a Pericles? Porque Pericles va a ser un gobernador de Grecia. ¿Y cuál es la importancia de Pericles en Grecia? Que Pericles va a incentivar
el máximo desarrollo de la literatura, filosofía, ciencias, todo. Va a incentivar el desarrollo y el estudio de todo. Es decir, va a hacer crecer cognitivamente a Grecia. Es por él que se van a ver se podría decir, los mejores aportes a la humanidad por parte de Grecia. Luego de ello vamos a ver que Grecia va a lograr, justamente en esta etapa ática o clásica, es donde Grecia logra su mayor expansión, tanto territorial como industrial y comercial. Va a crecer, se va a establecer en sí como una, se podría decir, como un imperio grande y sólido. Aparte de ello, como ustedes pueden observar, dentro de las 3 etapas de la literatura griega, la más importante vendría a ser la etapa ática. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta etapa ática, nosotros nos tenemos que centrar en el teatro. Ustedes me dirán, ¿pero por qué, profesora? Porque el teatro va a ser la máxima expresión de la literatura griega, pero en la etapa ática o clásica. Ustedes se habrán podido dar cuenta que en la primera etapa, que era la etapa arcaica jónica, únicamente vimos el desarrollo de género épico, género lírico y género narrativo, ¿no es cierto? Esos 3 géneros se desarrollaron en la primera etapa. La segunda etapa es muy importante porque se va a ver el esplendor del teatro griego, es decir, va a surgir el teatro griego y eso va a ser la característica más importante de la etapa ática. Vamos a ver, ¿qué fue el teatro griego? Este va a ser un teatro que va a surgir en relación de la fertilidad. O sea, ¿cómo es esto? Se podría decir que el teatro surge porque antes se le asemejaba, ¿no?, al dios Baco, que es la imagen que ven ustedes en su pantalla de un hombre con un recipiente. Él va a ser el dios Baco, o conocido como dios Dionisio, el dios del vino y de la fertilidad y de la alegría, de las fiestas. ¿Por qué? Porque supuestamente en fechas de cosecha lo que hacían era alabar y adorar al dios Baco, porque ellos consideraban que si ellos hacían eso, toda su cosecha les iba a ir muy bien. Entonces ya hacían eso, ya hacían la adoración hacia la fertilidad. Y de repente alguien tuvo la idea y dijo, ¿no? ¿Y si sacrificamos al macho cabrío? Y ustedes dirán, macho cabrío, ¿qué es el macho cabrío? Observen la imagen de la derecha, ahí observan un animal. Ese era uno de los animales más valiosos en la época griega. Ese animal era en este caso sacrificado en favor del dios del vino. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que el dios del vino pueda bendecir su cultivo, su cosecha, lo que ellos hacían. O sea, el origen del teatro griego se va a deber a la adoración hacia el dios Dionisio, pero con la intención de que este pueda bendecir la cosecha. Ese era el inicio, ¿ya? Ahora ustedes dirán, pero profesora, no te entiendo, ¿dónde entra el teatro en este caso? Este sacrificio no nada más era que voy, lo sacrifico y listo, no, sino que era que van, bailaban, cantaban y poco a poco empezaban a escenificar ciertos hechos que podría ser desarrollado por el dios Dionisio. Cuando yo te digo que ellos empiezan a escenificar, tú tienes que dar cuenta que ellos empezaron como a ver lo que el dios podía, la manera que el dios podía actuar en favor del pueblo. Ahora, el teatro griego, vamos a ver las características. Una vez que se da este inicio al teatro en favor o teniendo como eje al dios Dionisio, el dios del vino, ya no nada más va a ser dios del vino, dios de la fertilidad, dios de las fiestas, dios de alegría, no, sino también va a venir a ser el dios del teatro, de las máscaras. ¿Cómo era el teatro griego? Ustedes observan la imagen, ese era el ejemplo de un teatro griego. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenía escalinatas de arriba hacia abajo. ¿Con qué intención? Con la intención de que todas las personas pudieran ver el espectáculo que se podía dar a conocer. Ahora, la finalidad principal de este teatro era que los actores, con la escenificación, tenían que causar catarsis en el público. Profesora, ¿qué es catarsis? Catarsis vendría a ser esa transmisión de emociones
O sea, que si el personaje, el actor sufría, lloraba, como quien dice, maldecía su destino, todo ese sentimiento tenía que ser captado por el público. El público tenía que sentir esa tristeza, esa reflexión en sí mismo. Entonces, eso era la catarsis y eso era uno de los objetivos principales del teatro griego. Otro también, que el teatro tenía finalidad didáctica. Profesora, ¿qué quiere decir didáctica? Es decir, que este teatro se gestaba con el objetivo o la finalidad de cambiar la conducta del pueblo, de moderar la conducta del pueblo, de hacer que el pueblo o las personas que observaran esta obra teatral aprendieran a tener una actitud positiva, una actitud correcta. Otro, el teatro griego era de piedra y con escalinatas, así como lo pueden observar. Uno de los iniciadores del teatro se dice que fue el primer actor, el que empezó a escenificar a lo que vendría a ser el dios Baco, fue Tespis. Él es conocido como el primer actor del teatro griego e incluso dice que por ahí él es el que inició con el primer diálogo, es decir, Tespis escenificaba al dios Baco. Ahora, el teatro griego era muy interesante, se podría decir, porque sus actores todos eran varones. Profesora, pero no actuaban mujeres. O sea, todos eran varones, pero si por ahí había un personaje que era mujer, que en este caso podríamos poner Ifigenia, entonces ese personaje de mujer era actuado por un varón. Es decir, el varón se cambiaba así como mujer y escenificaba, ¿ya? Ahora, el teatro en sus inicios va a utilizar las máscaras, las imágenes que ustedes pueden ver abajo. Ustedes alguna vez habrán observado en los teatros ponen máscaras de sonrisa, de tristeza, de asombro. Esas eran las máscaras que se utilizaban a sus inicios. ¿Por qué? Porque lo que se intentaba era dar a conocer la emoción que tenía que, se podría decir, expresar el personaje. Y como ustedes pueden ver, de arriba hacia abajo, a veces quizás no se podría observar mucha expresión, por eso es que se ayudaban de las máscaras. Otro también es que todos los personajes, o en ese caso todos los actores, utilizaban unos tacos grandes, así tipo chola chabuca, algo así, pero no se llamaban tacos, sino a esos le llamaban coturnos. ¿Cuál era el objetivo de estos? Hacer que el personaje o el actor crezca un poquito para que pueda ser bien visualizado por el público. Entre los representantes del teatro griego vamos a tener a los dos más grandes, ¿ya? Estos van a ser los trágicos. Tenemos a Esquilo, que luego de Tespis viene Esquilo. Esquilo va a ser considerado como el padre de la tragedia griega y su máxima obra va a ser la Orestiada. Recordemos que él es el que empieza a representar de buena manera el teatro. Se dice que en Grecia había olimpiadas teatrales, es decir, como concursos teatrales. Y Esquilo ganaba y ganaba y ganaba, o sea, era el papi de los teatros, así se podría decir. Entonces, hasta que de repente en su vida se cruzó Sófocles. A Sófocles se le va a conocer como el máximo representante del teatro griego y una de sus máximas obras teatrales, en este caso trágicas, va a ser Edipo Rey. Entonces, Edipo Rey se va a aparecer en la vida de Esquilo y van a empezar a competir hasta que Sófocles va a empezar a ganar estos encuentros teatrales. Por eso es que a Esquilo se le conoce como el padre de la tragedia griega y a Sófocles como el máximo representante del teatro griego. La tragedia griega de Esquilo. El día de hoy únicamente vamos a abarcar a Esquilo. A ver, como bien se sabe, en la etapa ática se desarrolla el único género literario, el género dramático. Pero este género dramático tiene 3 especies, ustedes ya han de saber. La especie trágica, la cómica y el drama, ¿no es cierto? Son 3 especies. Nosotros tenemos que decir que en esta etapa ática únicamente se desarrollaron la comedia y la tragedia. No hubo más desarrollo. Pero tenemos que primar a la tragedia porque la tragedia fue la especie más desarrollada del teatro griego y por eso citamos a Esquilo. Esquilo, como ustedes ya saben, es considerado el padre de la tragedia griega. Él es nacido en Eleusis,
es un descendiente noble, es decir, es una persona adinerada. Participó en la batalla de Salamina, la cual lo va a plasmar en una de sus obras, cuyo nombre va a ser llamado Los Persas. En sus obras predomina el elemento coral. El elemento coral es, así decir, el grupo de actores que participan como jueces, así como un personaje aparte, para que pueda interactuar con los actores. Ahora, en las obras de Esquilo se dice que sus personajes son movidos por la fatalidad de sus destinos. O sea, ¿qué quiere decir? Que sus personajes se podría decir que van a pasar una gran odisea, ¿no? Con su destino, tristezas, penurias, y van a ser movidos o van a vivir eso. Las obras de Esquilo son Los Persas, donde se plasma la batalla en Salamina, o sea, griegos contra persas. Las Suplicantes. Luego vamos a tener Los 7 contra Tebas y su máxima obra, La Orestiada. La Orestiada. La Orestiada es su máxima tragedia de Esquilo y está dividida entre 3 partes. Como ustedes pueden ver, la primera parte es Agamenón, la segunda parte es las Coéforas y la tercera parte son las Euménides. Quiero que me presten atención. En esta parte, en la primera parte que es Agamenón, se va a narrar la muerte de Agamenón. Es decir, se narra cuando Agamenón, después de haber vencido a Troya, llega hacia su reino. Pero no llega solo, sino llega con Casandra, que era una troyana. Entonces llega y dice, observa así como un camino púrpura que le asemejaba a la sangre. Entonces está ingresando y le esperaba a su esposa Clitemnestra. En eso, Casandra se empieza a poner nerviosa, empieza a gritar, y cosa que causa el enfado tanto de Clitemnestra como de Agamenón, llamándola loca, ¿no? A Casandra. Pero Casandra se pone así porque estaba prediciendo la muerte de Agamenón. Prácticamente le decía que no ingrese, pero como la tildaron de loca, Agamenón ingresa. Ingresa y supuestamente es recibido por su esposa. Su esposa, junto a su amante, que ya después de 10 años, ella se había conseguido un amante, cuyo nombre era Egisto. Clitemnestra y Egisto matan a Esquilo, lo envenenan, y luego de eso matan a Casandra. Y no olvidemos que Clitemnestra y Agamenón tenían 3 hijos, recuerden, Ifigenia, Electra y Orestes. Pero al inicio yo les narré el mito de Ifigenia. Entonces Ifigenia había sido sacrificada por su padre, que era en este caso Agamenón, y le quedaban 2 hijos. Y recuerden que Clitemnestra, su madre, se consiguió un amante. Y entonces lo que hace Clitemnestra es mandar a sus hijos fuera del palacio. A Orestes lo manda con una familia pobre y a Electra la tiene como servidumbre. Muerto el padre, que era Agamenón, únicamente están reinando durante más o menos siquiera sus 10 años, 7 años están reinando Clitemnestra y Egisto, hasta que de repente entramos en la parte de las Coéforas, donde Orestes ya es grande y Orestes busca la venganza por la muerte de su padre. Y en eso va al cementerio, porque ahí se encontraba su padre, pues no, ya estaba enterrado, y encuentra a su hermana. Los dos se encuentran y empiezan a llorar. ¿Quién era su hermana? Su hermana era Electra. Empiezan a llorar y prácticamente narran sus desdichas, porque Electra pensaba que Orestes estaba muerto. Eso le había hecho creer su madre Clitemnestra. Y en sí Electra también odiaba a su madre porque no le trataba como hija, sino le trataba como cualquier cosa, ¿no? Y ella por eso se ponía triste por la muerte de su padre. Entonces Orestes va y mata, en este caso, a Egisto y mata a Clitemnestra. Se venga de la muerte de su padre. ¿Por qué? Porque le apoya también el dios Apolo. Entonces, cuando él los mata, va a sufrir una persecución, que va a ser, ahí entramos a la parte de las Euménides, va a sufrir una persecución por parte de las Erinias. Las Erinias eran monstruos, eran 3 monstruos, ya, que supuestamente eran las que asustaban
y ellas decían, así prácticamente le hacían padecer a Orestes, le decían, que tú has matado a tu madre, que cargas el peso de la muerte de tu madre, pero él decía, no, yo no he matado a mi madre, o sea, no la consideraba su madre, hasta que Orestes decide ir a juicio y le pide a la diosa Palas Atenea que sea la jueza, y él da a conocer, él hace su descargo, ¿no? Él dice, yo Orestes he matado a Clitemnestra, ella no es mi madre, dice, porque que sí es tu madre, o sea, prácticamente las erinias le decían que sí era su madre, porque ella le había dado la vida, pero Orestes decía, no se puede llamar madre a aquella mujer que prácticamente te lanza al olvido y te hace desconocer con tu hermana, y que ha matado al que sí era tu padre. O sea, entonces las erinias consideran esto y dicen, cierto, no, o sea, ella no ha actuado como madre, así es que salen en favor de Orestes y lo dejan libre. A partir de ese momento, Orestes y Electra vuelven al reinado y ellos terminan gobernando lo que era el gobierno o era el reinado de Agamenón. ¿Y qué sucede con las erinias? Las erinias, de pasar a ser monstruos, se convierten en seres maravillosos, en seres justicieros. Por eso se le denomina las Euménides. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido. Vamos a continuar con las preguntas. ¿Quién fue Tespis? Como ya les dije, Tespis va a ser el iniciador del teatro griego. Es considerado como el primer actor de la historia. ¿Qué es la catarsis? La catarsis es el objetivo principal del teatro. Y como ya les dije, consiste en que el actor haga sentir todas las emociones y sentimientos al público. Ya, en estas emociones pueden ser temor, compasión, llanto, tristeza, etc. ¿Qué es fatalismo? Bueno, fatalismo podría ser considerado el destino inevitable que el hombre va a vivir y que no puede hacer nada para cambiarlo. Y de acuerdo a lo que hemos visto, los personajes de Esquilo eran así, ¿no? Eran fatalistas, como que ellos, su destino ya estaba establecido y ellos tenían que vivirlo nada más. ¿Cuáles son las unidades aristotélicas? Se dice que el teatro griego se desarrolló en 3 unidades: acción, tiempo y lugar. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, ¿no? Teniendo como ejemplo la Orestiada, tenía una sola acción, es decir, un solo tema. Son un solo tiempo, y era en un solo día, y un solo lugar, tenía un solo escenario. ¿Quién es el personaje de la Orestiada? Bueno, el personaje principal vendría a ser... ¿Quién es el personaje de la Orestiada que muere en manos de Clitemnestra? En este caso podría ser ambos, ¿no es cierto? Casandra y Agamenón. ¿Qué personaje muere en las Coéforas? Obra La Orestiada. Mueren Clitemnestra y Egisto por la venganza de Orestes. Muy bien, chicos, no se olviden de copiar la clase en su cuadernito y de estar resolviendo las preguntas. Recuerden que toda la información lo tienen tanto en la vía virtual como en las sesiones que se les entrega. Nos vemos hasta